Venga, voy a seguir corrigiendo ejercicios. El 30. El 30 nos dice el dominio y el recorrido. Pues venga, acordaros que el dominio son los valores que puede tomar la X. Y normalmente siempre yo voy a pensar, o voy a partir de que son siempre entre menos infinito y más infinito. ¿Vale? Y ahora de aquí tengo que ir descontando. A ver, yo de aquí, esto ni es una raíz, ni tiene un denominador. Luego entonces en principio yo aquí no voy a poder quitar ninguno. De tal forma que me está diciendo que f de x es igual a 5. Pues eso me está diciendo, vamos a poner esto para abajo, eso me está diciendo que le dé yo el valor que le dé a la x. Si por ejemplo doy f de 1, no tengo ni que hacer las cuentas, me está diciendo que vale 5. Si yo le doy f de menos 2, me está diciendo que vale 5. Le dé lo que le dé, siempre va a valer 5, ¿vale? F de menos 3 siempre va a valer 5. Luego el dominio, como no me da nunca problema, el dominio va a ser desde menos infinito hasta más infinito, lo mismo que empecé pensando, es decir, todos los números reales. Y ahora ya también me pregunta el recorrido. El recorrido de esta función, ¿cuál es? Pues el recorrido son los valores que toma la y. Y si os fijáis, la y siempre vale 5. Luego el recorrido es solamente el número 5, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente, pero antes vamos a ver el siguiente apartado. Vamos a ver esa función pintada. Esa función pintada es una recta, ¿vale? Aquí tenéis todos los valores de la x, todos los valores del eje de la x, que es el dominio, tienen como f de x o como y el punto, el valor 5, ¿vale? Siempre, entonces, el eje de la y, ¿qué número ocupa en el eje de la y? Pues solo el 5, por eso el recorrido es solamente el punto 5, ¿vale? Vamos a hacer aquí el b en el trocito de pizarra que me queda. El b es f de x es igual a x al cubo. Pues venga, en principio, por este curso, el dominio de la función casi siempre va a ser desde menos infinito hasta el más infinito. Aquí tengo una raíz, un cociente, perdón, no tengo cociente. Tengo una raíz, no, pues entonces a priori no le voy a poder quitar ningún número. Es decir, yo aquí coja el número que coja, lo voy a poder calcular. Yo f de menos 2, pues sí, f de menos 2 es menos 8. Por ejemplo, un ejemplo de un número negativo. F de 0 lo puedo calcular, pues sí, es 0. F de 3 lo puedo calcular, sí, es 27. En principio yo todos los números que cojo aquí como x yo siempre lo puedo calcular. Pues entonces el dominio, que acordaros que el dominio son el conjunto, son, vamos a decirlo entre comillas, las x que yo puedo calcular, pues puedo coger todas las x que quiera. Lo puedo escribir con ese intervalo o diciendo que es todos los números reales. Y ahora, el recorrido de esa función son los valores que toma la y. Si os fijáis aquí, yo le dé el valor que le dé aquí a la y, esto se me va a hacer enorme, me va a hacer 5 al cubo, que son 125. Si le doy f de menos 5, pues me va a hacer menos 5 al cubo, y eso es menos 125. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto va a tomar, mientras más grande sea este, más grande sea este. Es decir, si esto es un número casi que sea más infinito, o muy cercano, un número muy grande, por eso he puesto el más infinito, pues me va a salir también más infinito. Si yo pusiese un número que fuese casi muy pequeño, cercano al menos infinito, pues también me va a salir menos infinito. Luego el recorrido de f, es decir, todos los valores que toma la x, pues también va a ser desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero en este caso, acordaros que el recorrido es, el recorrido este de aquí hace referencia al eje de los y, ¿vale? El eje de la y tiene ahí un más infinito y aquí tiene un más infinito, igual que lo tiene el de los x. La vamos a ver pintada. Si la pintamos, sería x al cubo, sería así, ¿vale? Sería tal que así. Vamos a poner aquí esto, a ver si lo puedo poner. No lo puedo poner. A ver si aquí puedo poner. Aquí. Es esta que está aquí en morado, ¿vale?
esa que está ahí en morado. ¿Veis? La i toma desde el menos infinito. La i toma desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Vale? Pues venga. Paro y cojo y abro otra pista. Venga, seguimos con el ejercicio. Aquí, el c, una raíz de x menos 7. En principio, lo que os he dicho, el dominio de la función, yo voy a empezar pensando que es desde menos infinito hasta el más infinito. Y ahora voy a ver si le tengo que quitar a esto algunos números o no. ¿Qué pasa? Ahí tengo una raíz. Entonces yo ya sé que aquí, a este dominio, le voy a tener que quitar cuando yo tenga la raíz de un número negativo, porque esto no lo voy a poder calcular, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hago? Lo que hay dentro de la raíz, es decir, x menos 7, para poder calcularlo, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. La raíz se la voy a resolver con inecuaciones. Pues entonces calculo esto, eso es x mayor que 7, cuando la x es mayor o igual que 7, eso de dentro va a ser o bien 0 o positivo, y lo voy a poder calcular, ¿vale? Es decir, cuando desde el 7 incluido hasta el más infinito, yo siempre voy a poder calcular esa raíz. La que no puedo, por ejemplo, calcular es cuando vale 0. Vamos a verlo. Si yo quisiera hacer f de 0, me quedaría la raíz de 0 menos 7. Voy a coger otro número que no sea el 0. Voy a poner, por ejemplo, el 3, que es más pequeño que 7. Me quedaría 3. El 0 lo puedo coger, pero es para que no os liéis con dividir por 0, etcétera, etcétera. Sería la raíz de menos 4, y yo la raíz de menos 4 no la puedo calcular. Luego el 3 no lo puedo usar como x para saber cuánto vale la función. Por eso el 3 aquí está fuera. Por tanto, en este dominio no me vale, y me tengo que quedar con que el dominio de f es los x mayores que 7. Lo puedo expresar como los x mayores o iguales que 7, o lo puedo expresar también como el intervalo que va desde 7 a más infinito. Esta forma segunda es la más... no es que sea la más correcta, sino es la más habitual, ¿vale? En este caso, porque aquí ya no son todos los números reales. Aquí ya no puedo poner que son todos los números reales. Por eso se suele poner así, ¿vale? Y ahora, el recorrido es un poco más difícil, ¿eh? El recorrido de la función f de x igual a la raíz de x menos 7. Esto ya hay que tener un poco de... son un poco más difíciles. ¿El recorrido qué es? ¿Cuánto vale la imagen de esto? Si os fijáis, si yo tengo f de 7, sería 7 menos 7 igual a la raíz de 0, que es igual a 0, ¿vale? Pero luego si yo tengo, por ejemplo, f de 11, me quedaría la raíz de 11 menos 7, raíz de 4, es igual a 2. Porque esto aquí no lo pone, pero ahí hay un signo más, ¿vale? Positivo. Si yo cogiese otro número, por ejemplo, el que yo quiera, f de, no sé, 20, para que no salga exacto, 20 menos 7 sería la raíz de 13, y la raíz de 13 será un número, lo dejamos así con esta indicado, pero siempre va a ser un número positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo nunca voy a tener que la raíz de un número sea negativo, ¿vale? Por tanto, el recorrido, los valores que toma la i son o bien 0 o bien positivo. Luego el recorrido de la función va a ser desde el 0 hasta el más infinito, el 0 incluido. Lo puedo decir así, o lo puedo decir que son, por ejemplo, esto un poquito mejor, los números reales positivos, o también podría decir que son los x mayores o iguales que 0, ¿vale? Esta es la solución para el recorrido. Cualquiera de estas me vale. Pero las más habituales son expresarlo así o expresarlo con el conjunto de los números reales. Y con esto ya ¿se habría terminado? No, no se habría terminado. Vamos a ver la función pintada en GeoGebra. Fijaros, el comando para escribir raíces es sqrt, es de squared en inglés, que es raíz cuadrada, sqrt, y ahora x menos 7 y cierro el paréntesis. Todo lo que hay entre el paréntesis es lo que hay dentro de la raíz, ¿veis?
Y ahora vamos a ver cómo la pinta. Fijaros, aquí está pintado. Vamos a fijarnos primero en la X, que es el dominio. ¿Dónde empieza a pintar el programa las X? En el 7, ¿veis? Del 7 al más infinito la está pintando. Del 7 al más infinito la está pintando, pero del 7 hacia la izquierda, hacia el menos infinito, no lo está pintando. Efectivamente, es lo que nosotros hemos dicho. Que el dominio, lo hemos dicho. Aquí el dominio es del 7 al más infinito, lo mayor que 7, ¿vale? El dominio, acordaros que son las X, del 7 al más infinito. Y ahora fijaros, en el eje de la Y, que lo está pintando en la parte negativa o en la parte positiva. Lo está pintando desde el 0, desde la Y igual a 0 hasta infinito. Crece muy despacio, pero si nos fuésemos alejando, eso crece muy despacio, pero llegaría hasta el más infinito, ¿vale? Luego la Y, es decir, el recorrido es desde el 0 hasta el más infinito. Es como si fuera una parábola. Las raíces cuadradas, pues ya tenemos que ir asociando cómo son las funciones. Las raíces cuadradas es como si fuera una parábola, pero que la tumbo. Es una parábola tumba y me quedo solo con una rama. Así son las raíces cuadradas cuando represento una gráfica, ¿vale? Esta de aquí lo pintaba más porque eso crece muy despacio. Esto crece muy despacio, pero crece, igual que esta rama de la parábola. Esta es la función de una raíz, x menos lo que sea, x por ejemplo menos 7, y esta de aquí pues son del tipo x al cuadrado, más 2x lo que sea, pero lo importante de aquí es que aquí tiene el cuadrado para la rosa y aquí la raíz es una parábola, como si la parábola, ya estoy diciendo, la tumbásemos, como si tumbásemos esta rama de aquí, la de la izquierda, ¿vale? Como si tumbásemos esta rama, la girásemos y la pusiésemos ahí. Pues venga, voy a hacer el siguiente, ya que es el último, que es el D. Vamos a hacer el D. El D es f de x igual a menos 3x al cuadrado. Pasa lo mismo, yo de principio con el dominio, de principio este curso, pues digo que es del menos infinito al más infinito. Este curso lo digo así porque el año que viene se me va a complicar y poco a poco tenéis que ir aprendiendo, pues viendo cómo es la función, me tengo que ir imaginando de qué forma tiene la gráfica. Por eso tenemos que ir usando el programa. Pues esto ya, si os hacéis una idea, esto ya estamos diciendo que eso es una parábola, ¿vale? ¿Cuál es el dominio? Aquí tengo una fracción, no. Tengo una raíz, tampoco, pues entonces el dominio va a ser este que tengo aquí, todos los números reales. Use yo el número que use para la x, siempre la voy a poder calcular. Si cojo un negativo, f de menos 2, menos 3 por menos 2 al cuadrado, pues si hacéis la cuenta es menos 12. Si cojo el 0, pues menos 3 por 0 al cuadrado, eso es 0. Si cojo un positivo, el 3, pues eso será menos 3 por 3 al cuadrado, eso será menos 27. Coja el que coja. El que coja yo en la x, siempre voy a obtener un valor, ¿de acuerdo? Luego el dominio, todos los números reales. Y ahora, vamos a escribirlo aquí. El recorrido, ya he dicho que cuando son al cuadrado son parábolas. Son o bien así, o bien de esa forma, ¿vale? Van a ser o bien para arriba, con los cuernos para arriba, o con los cuernos para abajo. Cuando la función es x al cuadrado y el coeficiente que tiene aquí es positivo, es con los cuernos para arriba. Y cuando es x al cuadrado con el coeficiente negativo, es con los cuernos para abajo. Cuernos para arriba se llama cóncava. Y con los cuernos para arriba para abajo se llama convexa. Cóncava con cuerno, ¿vale? Y convexa sin cuerno. Esto como si, bueno, ya diré, es que no estamos en clase, claro. Hay truquillo. Como la que yo tengo es menos 3x al cuadrado, como todo esto es negativo, estoy en este caso. Tiene los cuernos para abajo, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Esto lo iremos haciendo poco a poco. Lo importante es el punto más alto, en este caso, o el punto más bajo. Como estoy en este caso, lo importante es calcular ese punto. Ese punto se llama
vértice. Y vamos a ver cómo lo calculamos. Se calcula con una fórmula. La x, ¿de dónde saco yo la x? La x la saco haciendo esto, menos b partido por 2a. Efectivamente, si yo cojo mi ecuación es menos 3x al cuadrado. Aquí hay, no se pone más 0x más 0. Luego la x es menos b. ¿Cuánto vale b en mi función? 0. Partido de 2 por a. ¿Cuánto vale a en mi función? Menos 3, que no se nos olvide el signo. Entonces 0 entre... Vamos a escribirlo así, pero vamos, da lo mismo. Menos 0 entre menos 6, 0, ¿vale? Luego la x vale 0. Quiere decir que esto aquí está el x igual a 0. Ahora vamos a ver la y. ¿Cuánto vale? Pues sustituyo en mi función f de esta x, f de 0 en la función menos 3 por 0 al cuadrado. Ya lo hice aquí antes y sale que eso vale 0, ¿vale? Pues como el punto más alto, aquí, como el punto más alto de mi función, porque mi función tiene el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado es negativo, luego es convexa, tiene los cuernos para abajo. Y el punto más alto es, aquí lo tenéis, el 0, la x, esta x de aquí, vale 0 y la y vale 0. Este es el punto más alto de mi función. Esto poco a poco, esta es la primera. Como es el punto más alto, ¿cuánto toma los valores de la y? Pues desde el 0 hasta el... Vamos a coger otro color. Desde el 0 que está aquí hasta el... Si yo siguiera por aquí, llegaría hasta el menos infinito. Y aquí está el 0. Por tanto, el recorrido de mi función va desde el número 0 hasta el menos infinito. Menos infinito no es un número abierto. Y el 0, como si lo toma ese valor, f de x, f de 0 es igual a 0, pues el 0 es con corchete. ¿Vale? Esto lo expliqué de otra forma. Lo expliqué por si alguien lo ve más fácil así. Yo dije que f de x es igual a menos 3 por x al cuadrado. Dije, a ver, como aquí tengo la x al cuadrado, yo meta el número que meta aquí dentro, si el número que meto es negativo, al elevarlo al cuadrado me va a quedar menos 3 por un número positivo, menos por más, siempre me va a quedar un número negativo. Si el que meto aquí es un número positivo, pues va a pasar lo mismo, que menos 3, un número positivo al cuadrado va a ser un número positivo. Y el signo de esto va a ser menos, ¿vale? Menos por más, menos. Entonces siempre, que es lo que me está saliendo aquí, siempre la imagen, siempre la y va a ser negativa. Entonces podría haber dicho, haciéndolo así, que va desde el menos infinito hasta el 0. Si en el 0 dudo, si lo meto o no lo meto, lo mismo que he dicho siempre, pues... No, lo mismo que he dicho siempre no, aquí no. Aquí este 0, con el tiempo tendríais que daros cuenta que ese 0 sale de calcular f de 3, o sea, sustituyendo la x por 0, que me saldría 0, ¿vale? Está un poquito más complicado de verlo así. La forma más fácil es, y como vamos a ir haciendo ejercicio, es con esta fórmula. Primero calculo la x de vértice y luego esta x que me salga de aquí la sustituyo. Es como si hiciera f de menos b partido por 2, y eso es lo que sale, ¿vale? De este vamos a hacer poco a poco, vamos a hacer más ejercicio. Y con esto ya estarían todos corregidos. Vamos a verlo en GeoGebra cómo sería. Ese es el que hicimos antes. ¿Cómo se escribe la función menos 3x al cubo? Pues escribo menos 3, no tengo que ponerle el por, le escribo la x. Ahora escribo ese simbolito se escribe con la mayúscula y pulsando al símbolo. Y aquí al cuadrado, ahí tengo la función ya, ¿veis? Menos 3x al cuadrado, y ya la voy a ver pintada, ¿veis? Negativa, convexa. Hay un truquito para esto que es como si le dieras un beso a la mano, pero bueno. Convexa, los cuernos para abajo es la que no es cóncava. Tengo que calcular cuál es el punto más alto. El punto más alto es el vértice, que si os fijáis nos acercamos ahí, está en el 0, 0, está en el 0, 0, x vale 0 y vale 0 es el punto más alto.
Y el punto más bajo de las y pues es el menos infinito. Ahí yo seguiría hasta el menos infinito, ¿vale? Y en las x, aunque no se abre muy rápido, pero iría desde el menos infinito hasta el más infinito. Lo que pasa es que la pantalla pues no me da. Podría estar aquí abriendo y llega hasta el menos infinito, porque yo, por ejemplo, aquí no se ve, pero yo menos 60, yo puedo calcular f de menos 60, claro que puedo. Menos 3 por menos 60 al cuadrado, eso es menos 3 por 60 al cuadrado, sería positivo. 6 por 6, 36, con 2 ceros. Y eso sería 0, 0, 3 por 6, 18, me llevo una, 3 por 3, 9 y una, 10. Menos 10.800. Luego ese punto sería el menos 66, menos 10.800. El 60 me tendría que ir al menos 10.800. No sé si me va a cascar el programa, puede que sí, pero vamos, tendría que bajar hasta el menos 10.000, pero que el punto está ahí, y así están todos, que me va a cascar al final de verdad. Así no me va a cascar. Si me voy, llegaré, zoom, con esto no me sirve. Pues algo voy a llegar, mirad, ahí lo tenéis, ¿vale? Menos 10.000. Este de aquí. ¿Qué pasa aquí? Menos 10.000. No me pinta, pero bueno. Menos 10.800, está aquí, para el menos 66. Igual, ¿vale? Llega hasta el menos infinito. Pues bien, con eso son las soluciones. Y vamos a ir poco a poco haciendo más ejercicios de esto, sobre todo del dominio. El recorrido es más difícil, sobre todo el dominio, que es más importante.